Bueno, bien. ¿Otra duda, chicos, que tengamos del trabajo práctico? ¿Está tranquilo? Sí, ¿no? Ok, pienso que quedó tranquilo, no obstante, ya ir calendarizando. Entonces, anatomía patológica a partir de las prácticas a partir del día 11 de octubre. Ok, y la práctica, perdón, el teórico de hoy en realidad está fuera de lo que es la calendarización, era un capítulo que lo veríamos más adelante. No obstante, para no perder el día, evidentemente, vamos a desarrollar lo que es patología del aparato genital del macho. Sin lugar a dudas, lo que pensamos cuando hablamos de aparato genital, tanto de la hembra como los machos, si nos ponemos a pensar desde el punto de vista de su sobrevivencia o supervivencia de las especies, es el más importante de todo. El más importante porque garantiza entonces la persistencia, ¿verdad?, de las especies en lo que es nuestra profesión. Y también, ¿verdad?, dentro de lo que es el aparato genital y a partir de lo que es esa persistencia de las especies, lógicamente que eso viene directamente ligado a lo que es la producción animal. Entonces, la persistencia de las especies dentro de lo que es producción animal es un campo tremendamente importante que garantiza entonces la existencia de productos de origen animal. Entonces, a partir de que yo tengo una vaquillita, le insemino, tuvo cría, entonces yo puedo seguir una cadena productiva, tanto para derivados, o productos derivados de origen animal, ya sea carne, ya sea leche, ya sea huevo, ¿está? Y los demás productos también de origen animal que van como de la mano de eso, leche, huevo, etcétera, etcétera. Entonces, tal vez cuando yo tenía la edad de ustedes, a lo que es el aparato genital del macho, tanto de la hembra, no se le daba la importancia a lo que vemos hoy en día. Entonces, dentro de lo que es el mundo reproductivo, aquellos que vayan a dedicarse no solamente a grandes animales, sino como reproductores de porcinos, reproductores de pequeños rumiantes, reproductores de aves y mismos reproductores en una conservación, ¿verdad?, o en especies en estado de conservación, el sistema reproductor tiene un impacto enorme y que hoy por hoy es tal vez más reconocido y anteriormente era dejado de lado. Entonces, recordar la supervivencia de especies, recordar la existencia de productos de origen animal a partir de una salud en lo que es el aparato genital. Eh, en pequeñas, y como es tan amplio, lo más importante es siempre hablar de esto. ¿Cómo es tan diferente, verdad? Aquellos que vayan a dedicarse a lo que es medicina de pequeños, no obstante, también la reproducción es tremendamente importante. Si bien son animales de compañía, bien, todo bien, son animales de compañía, pero garantizar entonces la persistencia de ciertas razas, ¿verdad? Es un mercado mucho más difundido que haciendo con buena ciencia y con ética, pienso que eso está correcto. Entonces, la reproducción en pequeños animales también precisa entonces de un estudio bien a fondo de lo que es el aparato genital, tanto del macho como de la hembra. ¿Okay? Entonces, cuando comenzamos hablando, eh, todos están pudiendo ver la presentación, ¿verdad? Solo Eso te estaba antes por de... decir, eso estaba por decir, doctora, creo que no te está presentando. No te puedo creer, entonces yo estoy hablando, pero estoy No, hablando igual hablando. está en la parte del Zoom, en la página abierta de Zoom. Ah, mira, ¿vos sabés qué pasa eso? No, yo tengo acá abierta la presentación, vamos a probar de vuelta. Bueno, pero entienden, mientras charle, entienden la importancia de lo que es el aparato, opa, cancelar, de lo que es el aparato genital, ¿verdad? Para mí es algo súper importante que tal vez cuando yo tenía, digo de verdad, la edad de ustedes, no, como que los profes no le daban la importancia, presumo que porque tampoco tuvo el auge que tiene hoy por hoy. Entonces, yo estaba hablando justo ayer, un compañero mío trabaja en todo lo que es producción avícola. Y me está diciendo, mira, garantizar de que esos pollos parrilleros estén en buenas condiciones para el consumo, garantizar que esa producción ahora de los pavipollos que van a salir sea correcta, depende 100%, lógico, del manejo, pero depende 100% de los reproductores. Entonces, la salud de esos reproductores en avicultura es súper importante. Y bueno, estábamos conversando de eso, entonces, más o menos que por eso le estaba contando lo que le conté ahora. A ver un ratito, a ver, téngame paciencia. A ver.
Share. Acá. Me dan, por favor, me dicen si sale o no sale. ¿Qué tal ahí? Ahora sí, doctora. Bien, muchas Sí, gracias. doctora. Ok, buenazo, ya está. Entonces, hablamos de lo que es el aparato genital del macho, ¿verdad? Y cuando nosotros hablamos de patología, opa, voy a sacar una ventanita acá que me recontra molesta. Entonces, cuando nosotros, primero siempre cuando hablamos de patología es importante que nosotros reconozcamos los órganos que componen cualquier tipo de aparato. Entonces, cuando ustedes estudian el aparato respiratorio, cuando estudian el aparato digestivo, etcétera, etcétera, yo tengo que recordar primero cuáles son los órganos que componen ese aparato. Perfecto. Cuando yo hablo entonces de genital macho, yo digo, bueno, genital macho está conformado por testículos, bien, los testículos están rodeados por los escrotos, otra vez la estructura testicular tiene una comunicación directa con el epidimo asciende, va y se deposita dentro de lo que son las glándulas anexas, dependiendo de las especies. Tengo que reconocer que voy a tener próstata en algunos, en otros no, en otras voy a tener vesícula seminal, en otras especies no. Es decir, yo tengo glándulas anexas o accesorias a lo que es el aparato genital, que simple y sencillamente lo que hacen es recibir todo ese semen o todo ese esperma para que pueda ser entonces eh, eh, como que modificado, ¿ok? Con otras demás sustancias. Y posteriormente, digo, tengo que tener un órgano, ¿verdad?, de salida, que sería entonces el pene. Y ese pene otra vez está recubierto por un cubrimiento cutáneo, que sería el prepucio. Entonces yo digo, bueno, si yo hablo, estoy hablando de qué son esos órganos, algunos incluso en etapas recientes van a ser internos, como por ejemplo los testículos. Los testículos en un animalito joven no van a estar descendidos y van a estar dentro de lo que es la cavidad abdominal. Entonces digo, listo, tengo una etapa que entonces son órganos que están dentro de lo que es la cavidad abdominal. Y posteriormente, pasada ciertos meses, dependiendo de las especies, entonces yo reconozco que esos testículos van a abandonar la cavidad. Eso es lo normal. Ahora, fenómeno. Entonces, por un lado, yo en patología tengo que recordar, uno, los órganos que componen entonces el aparato que yo estoy estudiando, número uno. Número dos, tengo que recordar la histología. Recordar entonces cuál era la histología o la conformación de la arquitectura microscópica de esos órganos que acabamos de mencionar. ¿Ok? Número tres, tengo que recordar cuál era la fisiología, cuál es la función normal de una célula Sertoli, cuál era la función normal de una célula Leydig, ¿verdad? Y recordar entonces las funcionalidades específicas para cada una de esas estructuras histológicas. Entonces son tres cosas que yo tengo que siempre fijar bien, porque si yo no fijo bien, entonces patología va a ser irrelevante estudiar. Yo puedo pasarle acá a los PowerPoint, mencionarle y leerle como una cotorrita las cosas, pero la idea no es esa, la idea es entonces asegurar un estudio ordenado, recordar cuáles son los órganos, recordar la histología y recordar la fisiología específica para esos órganos y esas estructuras. ¿Por qué? Porque directamente, si yo reconozco eso, entonces yo vengo con esta primera diapositiva y digo, ¿cuáles son las vías de acceso de lesión al aparato genital? Yo digo, bueno, si los testículos están afuera, cualquier alambre que le corte al toro va a ser, o cualquier lesión en el campo, ¿verdad? O cualquier traumatismo, es decir, yo tengo sí o sí una exposición exógena o una penetración directa a esa estructura. ¿Ok? Correcto. Entonces, cuando yo hablo hablo del pene, por ejemplo, entonces digo, bueno, el pene tiene una comunicación exógena, una comunicación externa, es decir, que va a estar directamente relacionando el medio externo con el medio interno, ¿ok? Y puede entonces servir como un pasaje o un vehículo para microorganismos. Por lo tanto, yo puedo llegar a tener una infección ascendente. Lo mismo, digo, vía hematógena. ¿Cuándo voy a hablar de una vía hematógena? Cuando todos los agentes, ¿verdad?, o las injurias, en este caso van a ser de origen séptico, sea bacteria, sea hongo, sea virus, sea lo que fuere, entonces van a ingresar dentro o más bien al aparato genital masculino a través de los vasos sanguíneos. Y eso puede ser por penetración directa, claro, puede ser por penetración directa, o no necesariamente. Yo pude haber tenido una cistitis, ¿ok? Y esa cistitis eventualmente hizo que y nada que ver, no tiene nada que ver el sistema genital, pero secundariamente sí. ¿Por qué? Porque al
partir de que yo tengo una cistitis, ¿verdad? Si yo tengo una cistitis bacteriana, entonces esos uréteres pueden entonces tener un reflujo, yo tengo una hidronefrosis por arriba o tengo una nefritis por arriba y eso agarra torrentes sanguíneo y empieza un cuadro septicémico. Entonces, yo tengo un cuadro septicémico que no tuvo necesariamente un origen a partir de lo que es el aparato genital masculino. O puede sí que haya sido directamente, como por ejemplo a través de una penetración directa, ¿verdad? O una difusión peritoneal, que también no tiene nada que ver. La vez pasada abrimos acá en la facultad, era un gatito, tenía una colección abdominal súper llena, era un exudado fibrinoide, súper abundante. El volumen que saqué eran de 60 ml para un gatito súper pequeño, eso es muchísimo. Y cuando veo los testículos, entonces abro lo que es el escroto y ¿cómo se imaginan ustedes ahí? Los escrotos, ¿verdad? O todo lo que es el espacio peritesticular lleno de ese exudado. Entonces, ¿por qué se produjo eso? ¿Por qué? Porque imagínense ustedes, el gatito estaba con toda la cavidad abdominal llena de fibrina y directamente el canal vaginal, ustedes saben, el canal vaginal por el cual descienden los testículos, tiene una comunicación directa a lo que es la cavidad peritoneal o la cavidad abdominal. Entonces, si yo tengo una ascitis o si yo tengo una peritonitis, ¿está? O cualquier proceso que curse con una colección a partir o a nivel de lo que es la cavidad abdominal, directamente eso va a repercutir principalmente en lo que son el escroto y los testículos. Entonces, las 4 vías de penetraciones o las 4 vías de ingreso o de acceso, ahí como dice el título, vía de acceso de microorganismos al aparato reproductor masculino, son estas 4. Entonces, entender, ¿verdad? Yo voy a entender las vías de ingreso a partir de que reconozco cuáles son los órganos. Entonces, yo pienso en todos los órganos y digo, ah, bueno, cada uno puede ser plausible o puede ser objeto de sufrir una lesión a partir de estas 4 vías. ¿Existe otro tipo de vías? No, no existe. Son estas 4 y punto final. No existen. Bien, entonces, como siempre en todo capítulo de anatomía patológica, nosotros comenzamos estudiando lo que son las anomalías congénitas, ¿verdad? Es decir, son aquellas anomalías con las cuales nace el animal y que tienen una característica hereditaria, ¿está? Entonces, la mayoría de estas malformaciones no van de forma individual. La mayoría, y eso va, moraleja, creo que ya les dije en una clase a ustedes, cuando nosotros estudiamos malformaciones veterinarias, recuerden, buscar siempre más de una malformación. ¿Está? Muchas malformaciones, no todas ellas, pero van ligadas en la mayoría de las veces con genes autosómicos recesivos. Entonces, esa autosomía recesiva va entonces también estar ligada a otro tipo de malformaciones. ¿Okay? Entonces, dentro de lo que es específicamente el aparato genital masculino, ¿qué es lo que nosotros vemos en nuestra profesión? Que sin lugar a dudas es algo para aquellos que vayan a dedicarse a conservación de animales silvestres o a grandes animales. Este es un capítulo bien estudiado hoy en día. Entonces, número 1 es la agenesia testicular. A ver si alguien me define qué era agenesia. El término bien tranquilo. A, ¿qué era? El prefijo. Dale, chuten ahí, ¿qué es agenesia? Ausencia del esbozo embrionario sería, ¿verdad? Bien, entonces ausencia del esbozo embrionario. Entonces, cuando yo fragmento la palabra, entonces A implica siempre nulidad, ausencia. Genesia viene de génesis, ¿está? Entonces de formación. Entonces, como dice el compañero, no existe el esbozo embrionario de lo que es el testículo, es decir, no existe testículo. Y eso se produce en nuestra profesión. Yo vi una sola vez y era pasante acá en el departamento. Imagínense, hace 11 años que yo vi una agenesia testicular. Nunca más vi y fue en un suino. Ok, algo que sí se presenta tal vez con mucha frecuencia es la hipoplasia testicular. Entonces, si yo defino lo que es hipoplasia y ustedes me definen, ¿qué era hipoplasia en términos anatomopatológicos? Hipo, El órgano no ¿vale? llega a desarrollarse por completo. Dice Nati, el órgano no llega a desarrollarse por completo, pero no llega a desarrollarse implicando ¿qué, Nati? Implicando un menor número de células. Es decir,
el órgano puede tener la forma de un testículo, ¿ok? Yo tengo los dos testículos, yo le miro, son más pequeños, por lo que dice Natalia, coincido, porque no llegan a desarrollarse como deberían de desarrollarse. ¿Por qué? Porque el número de células presentes en ese testículo es menor. Entonces, morfológicamente, en cuanto a forma, ambos testículos, ¿verdad? Uno u otro o ambos, ¿verdad? Presentan una estructura morfológicamente, macroscópicamente adecuada, solo que el tamaño es menor. Y cuando yo analizo eso al microscopio, veo en realidad que el número de túbulos seminíferos presentes es menor. Es decir, que yo tengo numéricamente una reducción en número de células, que se caracteriza en una hipoplasia testicular por una reducción en el número de túbulos seminíferos y también un menor número de células germinales. Entonces yo en una hipoplasia testicular evalúo un órgano de un menor desarrollo caracterizado por un menor número de túbulos seminíferos y un menor número de células germinales. ¿Ok? Muy bien. El criptorquidismo. El criptorquidismo en realidad es la patología que implica una deficiencia o una reducción o un descenso incompleto de los testículos. Puede ser un descenso, ¿verdad? Nulo, es decir, que los testículos quedaron retenidos en la cavidad abdominal, o puedo tener un descenso incompleto y muchas veces vamos a encontrar a los testículos en el canal inguinal, caracterizándose por los testículos presentes en la región inguinal. Entonces ahí entre las piernas, vos le tocas al perro, le tocas al torito o algo así, y tiene ahí entonces ese testículo ahí retenido. Entonces la retención testicular puede ser unilateral, puede ser bilateral, puede ser completa o puede ser parcial. ¿Está? Y ese término se conoce como cliptorquidismo. Vuelvo a insistir con estas tres. Entonces, cuando yo hablo de agenesia testicular, en el caso de agenesia, no va a preñar, ¿está? No va a preñar, entonces, ¿por qué? Por lo que dijo el compañero, no existe el esbozo embrionario. Cuando yo hablo de hipoplasia y de criptorquidismo, les pregunto a ustedes, ¿ese animal va a preñar, sí o no? ¿Qué me dicen? Depende del grado de la hipoplasia o del criptorquidismo, se podría hacer, doctora. Depende del grado de la hipoplasia y del criptorquidismo, pero entonces yo digo, puede preñar, Si es bilateral, no, doctora. ¿sí? Puede preñar. Puede preñar incluso siendo bilateral. ¿Está? Entonces yo digo, bueno, yo me pongo a pensar, digo, bueno, hipoplasia testicular, y defino, hipoplasia testicular es la falta de reducción, es la reducción, es la falta de desarrollo, de los testículos caracterizado por un menor número de túbulos seminíferos y de células germinales. Menor número, pero no es ausencia. ¿Ya? Yo tengo menor número, por lo tanto, ese animal puede preñar. Cuando hablo de criptorquidismo, lo que sucedió es que ese testículo no desciende a los sacos escrotales, pero la estructura testicular muchas veces puede estar correcta. En la mayoría de los casos de criptorquidismo, eso se presenta asociado a hipoplasia testicular. No obstante, vuelvo a repetir, yo tengo un número menor de células, por lo tanto pueden preñar. Ahora, las consideraciones técnicas como veterinarios, no utilizar a esos animales como reproductores. ¿Por qué? Porque estamos hablando de anomalías congénitas y comenzamos definiendo este ítem o este título, este capítulo en patología, diciendo que las anomalías congénitas son, y ahí me agregan, son con H, Hereditarias. hereditarias. Exactamente. Entonces, anomalías congénitas son hereditarias. Por lo tanto, si me dice, ay, no, mi caniche le preñó ahí a mi otra canichita, pero pues sabes que tiene ahí un testículo retenido. Híjole, lo primero que decir, no señora, está mal, no señora, está mal, no tiene que ser utilizado como reproductor debido a que ese otro animalito va a seguir transmitiendo la patología. Y asociada a esa patología, vamos a ir viendo, existe también un desenlace en 80% de los casos de desarrollo de neoplasias testiculares. Entonces, no es solo porque es hereditario, sí, es hereditaria la condición, pero porque eso también puede ir asociado con el desarrollo o con la persistencia de tumores testiculares. Entonces, ¿cuál va a
hacer la consideración en el caso de productores, entonces aquellos que vayan a dedicarse a producción, es fuera, chau, tropa, o no se utiliza para reproductor, y eso va para engorde, va para con otros fines, ¿está? Pero no va para la reproducción. En el caso de pequeños animales, ¿cuál va a ser la consideración? Castración. Entonces, obvio, no le va a destinar al perrito, ¿qué culpa tiene? Pero le castras. Si existe un criptorquidismo, entonces, con retención dentro de lo que es la cavidad abdominal, chicos, eso se opera. Entonces, si el animalito pasado de los 6, 7 meses no está teniendo un descenso del testículo, se hace un control ecográfico, se verifica si es una genesia o si realmente es un clitorquidismo abdominal, se ve que está el testículo ahí en abdomen, cirugía y eso se retira. ¿Está? Que es algo que yo vuelvo a insistir mucho porque veo en los colegas, no insisten en eso. Entonces llega el animalito a los 7, 8 años con un tumor gigante en el testículo por algo que se podría haber quitado al año. ¿Entienden? Entonces es tremendamente importante que nosotros siempre guiemos con nuestros conocimientos lo correcto, para eso estudiamos. ¿No? Entonces, respondiendo a la pregunta inicial, las anomalías congénitas caracterizadas por hipoplasia y criptorquidismo, que va a ser algo que van a ver con mucha frecuencia tal vez en nuestra profesión, no deberían de ser utilizados para reproductores, no, de ninguna manera. Otras patologías que vamos a ir viendo son los granulomas espermáticos en la cabeza del epididimo, la presencia de genitales ambiguos, que es el síndrome del conducto de Müller persistente, que en realidad entra dentro de lo que es el capítulo de hermafroditismo. Entonces, cuando hablamos de un hermafrodita, el hermafrodita puede desarrollar el hermafrodita en realidad desarrolla ambos órganos genitales, tanto femeninos como masculinos, pudiendo, dependiendo del grado de hermafroditismo, entonces ambos ser funcionalmente activos o uno estar presente y ser inactivo. ¿Ahí está? Entonces, existen diferentes grados de hermafroditismo que lógicamente también son anomalías congénitas. En la mayoría de los casos de hermafroditismo, entonces, hasta lo que hemos leído estudiado, en realidad son estériles, ¿ok? Entonces no preñan. Presencia de conducta y entra dentro de lo que es la presencia del conducto de Müller persistente. Síndrome de feminización testicular, ¿verdad? Síndrome de inmotilidad ciliar, aplasia segmentaria del conducto mesonéfrico que va a acusar con una aplasia epidimaria. Dentro de lo que es el síndrome de feminización testicular, en realidad, la mayoría de las veces nosotros vamos a ver este cuadro de feminización testicular no necesariamente como un cuadro de anomalía congénita, sino que a partir de la producción de hormonas estrogénicas. Entonces, cierto tipo de neoplasias que vamos a ir viendo en los testículos pueden entonces cursar con una producción de hormonas sexuales femeninas. Y el macho empieza en ese momento ¿a qué? Empieza a desarrollar entonces una hipertrofia y una hiperplasia de las glándulas mamarias, empiezan incluso esas glándulas mamarias a ser funcionales y empiezan incluso a sintetizar una colección muy parecida a lo que es la leche. El animal macho empieza a querer montarle entonces a otro macho. Entonces son signos de feminización testicular que, vuelvo a repetir, la mayoría de las veces la vamos a ver como parte de cuadros neoplásicos en nuestra profesión. ¿Okay? El síndrome de inmotilidad ciliar. Entonces, ¿dónde están los cilios? Le pregunto yo a ustedes. ¿Dónde están ellos así presentes? ¿En qué estructura? ¿Qué estructura es la que tiene que moverse para poder movilizar algo? ¿Mm? El epididimo. Acá no hay errores, muy bien. El epididimo. Entonces, el epididimo, ¿cuál era el trabajo del epididimo? Imagínense ustedes, los testículos están entonces ya fuera de lo que es la cavidad abdominal, ¿okay? Están contenidos en sus sacos escrotales o en los escrotos, y el túbulo seminífero, entonces, le tiene ahí a los espermatozoides ya maduros, ¿tá? A partir del proceso de espermatogénesis. Esos espermatozoides salen en forma antigravitacional, abandonan el testículo y se van al epididimo. Entonces, ¿cuál es el trabajo del epididimo? El epididimo lo que tiene que hacer es
ir levantando y levantando y levantando eso. Entonces levanta en forma antigravitacional, ¿verdad? Con una fuerza entonces contraria a lo que es la inclinación o la postura que tiene ese órgano, lleva ese espermatozoide hasta las glándulas anexas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es posible que eso suceda? Es posible gracias a lo que dice la compañera, gracias a los cilios. Entonces, los cilios son tremendamente importantes en lo que es el epidimo para la vehiculización de lo que es el espermatozoide. Ahora, ¿qué va a pasar si yo no tengo una motilidad ciliar? Evidentemente el espermatozoide no va a poder entonces ser vehiculizado a las glándulas anexas. Y el espermatozoide, cuando sale, ¿verdad?, de su continente normal, que son los túbulos seminíferos, fuera de ese continente, entonces él es reconocido como un cuerpo extraño, es conocido como un producto ajeno. En el epidimo tiene que estar transitoriamente nomás. Si yo tengo un acúmulo de espermatozoides a nivel de lo que es el epidimo, entonces yo tengo un proceso inflamatorio que se caracteriza entonces por la formación de un granuloma espermático en la cabeza del epidimo. Entonces, a partir de que yo tengo una inmotilidad ciliar en esos animales, yo desarrollo un granuloma espermático. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces reconocer que, vuelvo a repetir, que el espermatozoide tiene que ser vehiculizado de los testículos al epidimo y del epidimo a las glándulas anexas del tubo del aparato genital masculino. Si eso no sucede porque yo tengo una inmotilidad ciliar, una dificultad en el movimiento de esos cilios, entonces voy a tener entonces un acúmulo de semen y el desarrollo de un granuloma espermático. ¿Está? ¿Es viable con la vida? Es viable, solamente que reproductivamente eso es inviable. Entonces, ¿qué es lo que hago en ese animal? Ese animal tampoco tiene que ser considerado para reproductor y se hace la castración en el caso de pequeños animales. En el caso de que el granuloma espermático avance demasiado, también eso va a desarrollar cuadros de epididimitis y consecuentemente también orquitis. ¿Ok? Entonces, en ese caso también se le castra al animal y en producción eso se utiliza como con fines productivos en realidad, con ganancia de peso para venta de carne. ¿Okay? Muy bien, la aplasia segmentaria del conducto mesonéfrico implica la aplasia epidimaria considerando que el conducto mesonéfrico era un conducto, un remanente embrionario que va a dar origen a los uréteres y también a lo que es el epidimo. Entonces, en una etapa ya reciente de lo que es la formación, el conducto mesonéfrico tiene un desarrollo tanto para el aparato genital como para el aparato urinario. Por eso forma parte del aparato urogenital. Cuando yo hablo de una aplasia era aquella falta de apertura que yo tengo en un órgano que es tubular. Si yo tengo un túbulo, ¿verdad? El túbulo, la estructura o el conducto tiene que tener una luz. Y si esa luz está obliterada, entonces eso es una aplasia. Es una falta de apertura de una estructura luminal. ¿Okay? Y eso tampoco es compatible con la reproducción. Y acá está. Hermafroditismo, está. Hablábamos de los quistes, entonces yo voy a estudiar quistes. Puedo estudiar quistes principalmente en todas las estructuras que son túbulos. ¿Está? Mayoritariamente vamos a ver en los remanentes embrionarios. ¿Okay? En los remanentes de los conductos mesonéfricos, es decir, en los remanentes de origen embrionario. ¿Tá? Tanto el mesonéfrico como el paramesonéfrico constituyen entonces estructuras tubulares embrionarias que van a dar origen a los futuros epidimios. ¿Sí? Hipospadia, en realidad la hipospadia se caracteriza por una falta de cubrimiento o una falta de formación de lo que es el prepucio. Entonces yo tengo, el animalito presenta el pene, pero ese pene está descubierto, no tiene entonces un recubrimiento de prepucio. Hace unos años también acá nosotros habíamos recibido, fueron cachorritos con hipospadia. Y yo me quedé bien contenta. Hubo una técnica quirúrgica que se le hizo a ellos, entonces se le injertó porciones de piel
¿verdad? Y se formó lo que era el prepucio. Y eso fue hace unos años, los perritos vivieron súper bien después. Lógico, no fueron considerados como reproductores considerando que tienen estas anomalías, pero sepan que igualmente la ciencia ha evolucionado bastante y hay técnicas quirúrgicas y cirugías que pueden entonces corregir estos defectos, ¿verdad? Persistencia de la banda prepucial. Entonces, el prepucio en una etapa inicial en el desarrollo embrionario, entonces es un recubrimiento epitelial que está cerrado, pero que al pasar de los meses ese orificio tiene que estar abierto para poder entonces dejar pasar al pene. Y si eso persiste, es también quirúrgico y es lo que se conoce como persistencia de la banda prepucial. ¿Okay? Muy bien. Acá en esta presentación tal vez no se observan de forma tan visible las imágenes, pero fíjense aquí. Entonces, si yo tengo, entonces esto es un toro, entonces para aquellos que vayan a dedicarse a reproducción, se evalúan las características morfológicas y zootécnicas de testículo. Está súper bien estudiada, eso ustedes van a ver en andrología el próximo año. Entonces existen medidas, ¿verdad? Se mide la cabeza del epidimo, se mide la longitud de la cola, se mide el eje mayor del testículo, el eje central, se palpa, etcétera, etcétera, ¿ok? Pero claramente aquí, ¿qué es lo que podemos observar? Observamos que este testículo es mucho menor en relación a este. Entonces hay una asimetría bien marcada. Y como decía Natalia hace rato, la asimetría en este caso se desarrolla debido a que existe una deficiencia o un desarrollo incompleto de esa estructura testicular, ¿ok? Aquí también simplemente en pie vemos ya la diferencia que existe. Y ustedes ven así, a juzgar por lo que es solamente la parte de atrás, para mí es un animal incluso viejo ya, ¿verdad? Entonces, cuando le miramos ahí, o por lo menos un animal ya adulto por el porte, por la altura, fíjense el señor, teniendo como referencia acá. Imagino que señor y no una señora, también estoy juzgando, puede ser una señora que está ahí, pero la persona que está ahí, entonces el animal le supera a lo que es el torso. Entonces es un animal grande ya. Entonces, este animal, y es el problema que tenemos siempre, este animal pudo haber preñado ahí en el establecimiento, en la granja, lo que sea. Pudo, perfectamente. ¿Y qué es lo que pasa? Se transmite entonces toda esa deficiencia o esa anomalía congénita a la descendencia. ¿Okay? Aquí también, entonces observemos un testículo aparentemente normal y otro de menor tamaño. Si yo les muestro esta imagen acá, ¿cuál sería el diferencial para ustedes? ¿Qué otra patología que no es congénita, que forma parte de lo que es trastornos del desarrollo, ustedes mencionarían como un diagnóstico diferencial para la hipoplasia? ¿Con quién le diferenciarían? ¿Es más chiquitito? ¿No le ve así? Muy bien, atrofia. Entonces, el primer diagnóstico diferencial a campo para un... Vos le ves a este toro, a este que está acá, vos le ves, y uno está más chiquitito, está más grande. Entonces, nos vamos, evaluamos. ¿Cuál va a ser? Y coincido con la compañera. Mi diagnóstico diferencial va a ser atrofia con hipoplasia. Esos van a ser mis diferenciales. Macroscópicamente, ¿cómo, si yo tengo que tocarle a esos testículos, cómo va a estar el atrófico y cómo va a estar el hipoplásico en cuanto a consistencia? Dale, chicos, hablen. No es demasiado aburrido. Doctora, el hipoplásico va a estar con su consistencia normal pero más chico y el atrófico va a estar más duro, más firme por la presencia de tejido Más firme. mucoso. De tejido conjuntivo, ¿verdad, Jorge? Yes. Muy bien, yes, así mismo. Entonces, ¿cuándo? Y coincido entonces con ambas respuestas. Un diagnóstico diferencial tremendamente importante a campo. Entonces, si bien es macroscópico, pero es importante. Entonces, yo tengo que ir, palpar, coincido con lo que dice Jorge. Un testículo atrófico está caracterizado por tener un menor tamaño
y una consistencia firme, debido a la presencia de mayor cantidad de tejido conjuntivo, entendiéndose eso como una fibrosis testicular. Cuando yo hablo de una hipoplasia, entonces la hipoplasia se caracteriza porque la consistencia es normal. Yo siento es turgente, es tensoelástica y el tamaño es menor. ¿Está? Perfecto. Entonces en esta imagen tal vez no se aprecia tanto, estos son los túbulos seminíferos, indicando solo una menor cantidad de células ahí. ¿Sí? Opa. Ahí está, se trancó la compu. Bien, ahí está. Entonces, cuando hablamos de esta patología, el criptorquidismo o criptorquidia, nos referimos a que existe, y algo que van a ver, chicos, sin lugar a dudas van a ver ustedes en la profesión si es que ya no lo vieron haciendo pasantías, ¿verdad? Cuando yo hablo de esta condición, hablo sin lugar a dudas que entra como una anomalía congénita, es hereditaria. La incidencia en nuestra profesión es del 1 al 10%. Está bien, de 1 al 10%, de 100 animalitos que yo veo, 10 van a tener o se presentan en ellos, y constituye el descenso incompleto de los testículos. Más frecuentemente dice, sobre todo en grandes animales, es del lado izquierdo. No existe una explicación para ello, ¿verdad? Simplemente es una casuística de presentación más del lado izquierdo. La localización duales son dónde son los lugares en los cuales le vamos a poder encontrar a esos testículos. Dentro de lo que es la cavidad abdominal, ¿okay? Es decir, es un testículo intraabdominal, y dentro de lo que es la cavidad abdominal yo me pongo a pensar, bueno, ¿de dónde salen los testículos? Los testículos embrionariamente van a estar localizados por detrás del riñón, bien próximos a lo que es el riñón. Entonces, pueden quedarse en ese lugar donde estaban, cercano al riñón, pueden descender un poquitito o pueden estar ya próximas al anillo inguinal. Entonces ahí la cavidad abdominal, cuando veamos acá en la práctica de autopsia, entonces ustedes van a ver perfecto los machos. Metemos una pinza dentro de lo que es la cavidad abdominal y eso tiene una comunicación directa con el canal vaginal o con el canal inguinal realmente. Entonces ese testículo puede estar, entonces estableció un pequeño movimiento y terminó cerquita de lo que es el anillo inguinal interno. O puede estar dentro de lo que es el canal inguinal, que es lo que conversamos cuando acá vienen en la facultad y le vemos en consultorio a los animalitos, a gatos y perros principalmente. Entonces le tocan la ingla ahí entre las piernitas y se sienten una pelotita, dos pelotitas. ¿Y qué es eso? Eso entonces es testículo. O yo puedo tener escrotal en realidad, que se refiere que todavía no está dentro del escroto. Si estuviese dentro del escroto era lo normal, ¿verdad? Sino que está un poquitito más arriba al inicio de lo que es el escroto. ¿Okay? Cercana al anillo inguinal externo. Entonces ustedes saben eso. Cuando hablábamos de canal vaginal, existe una apertura hacia la cavidad abdominal y otra hacia lo que son los testículos propiamente dicho, o hacia lo que es el escroto más bien. Entonces, en esas localizaciones puede quedar retenido los testículos. Es importante solo recalcar, de acuerdo a las experiencias, ¿verdad? Pues siempre para mí es válido contar las experiencias, así todos aprendemos. Cuando vienen, por ejemplo, viene a consultorio un paciente y ya, doctora, o sea, es que hace desde años que tiene esta estructura acá, te dicen los propietarios, tiene esta estructura acá entre las piernitas, pero hace como 2 años por ahí le empezó a crecer demasiado mucho. ¿Qué van a pensar ustedes si hablamos de criptorquidismo? ¿Por qué le creció demasiado hace 2 años que tiene ahí? ¿Qué pudo haber desarrollado ese paciente? Fibrosis, doctora. Fibrosis, pero yo digo, ay Juan, está más grande. Si yo hablo de fibrosis, el órgano está más chiquitito. A ver, ¿sería como una formación similar a un cáncer o Muy bien, una entonces, hiperplasia? muy bien. Entonces cuando dice Daniel, yo tengo que pensar en todo lo que curse con aumento de tamaño. Viene la dueña y te dice, ¿verdad? Doctora, esa pelotita en el canal inguinal ahí entre la pierna, tiene como, desde que nació tiene. O sea, que yo me acuerdo, tiene desde que nació, doctora. Y ahora el perro tiene 8 años. Pero te dice, hace 2 años que esa pelotita, ya no es más pelotita, es pelotota, ¿verdad? Es grande. Entonces yo tengo que pensar en todo lo que curse con aumento de tamaño.
¿Puedo pensar en una hiperplasia? Fenómeno, pienso en una hiperplasia. Pero cuando estoy hablando de criptorquidia, pienso más en una hiperplasia, voy a pensar más en una neoplasia. Entonces recordar, los testículos retenidos tienen una altísima incidencia de desarrollar tumores, y los tumores tienden a ser siempre malignos. Entonces cursan con, si es maligno, cursa con metástasis, el linfonódulo inguinal está ahí súper cerca del prepucio, entonces la migración de la célula neoplásica de ese testículo al linfonódulo es de centímetros, es muy cerquita. Entonces, ojo con eso. Las intervenciones quirúrgicas pueden ser desarrolladas, deben ser desarrolladas, tienen que ser obligatoriamente desarrolladas en lo que es retención testicular, ¿okay? Entonces no se olviden de eso. Y es mucho más fácil, ¿verdad? En términos de cirugía, ¿verdad? Es mucho más fácil intervenir en estadios tempranos a que en estadios tardíos. ¿Por qué? Porque la vascularización es un órgano, chicos. Entonces ese órgano va a recibir vasos sanguíneos como cualquier otro, va a recibir nervios como cualquier otro. Y cuanto más crece, mayor el aporte sanguíneo. Y cuando se tiene que intervenir eso, entonces va a causar muchas más dificultades para garantizar la hemostasia o para garantizar entonces la seguridad para el paciente, porque puede sangrar, puede causar mucha hemorragia y el animalito finalmente morir en la mesa de quirófano. Entonces, intervenciones tempranas son siempre mejores, recordando que es una patología hereditaria. Muy bien. Dentro de lo que son las causas, de forma genérica, tal vez a lo que es, y esto es bien extenso y todavía no tan esclarecido muchas cosas. Con la avenida, todo lo que son técnicas moleculares, identificación de genes específicos, identificaciones de respuestas intracelulares o vías de señalización intracelulares a partir de técnicas moleculares, muchas de las causas pudieron ser determinadas. Es decir, que las causas de las anomalías congénitas, ¿verdad?, pueden no necesariamente ser infecciosas, no necesariamente ser farmacológicas o tóxicas, ¿está? Entonces, dentro de lo que son las hereditarias, nosotros hablamos siempre de que existen genes recesivos autosómicos que van a ir ligados al sexo, ¿está? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que ese animalito es portador de un gen específico para una malformación, y que ese gen, entonces, si es dominante, va a estar siempre presente en todas las generaciones. Si no es dominante y es recesivo, puede saltar generaciones, pero igualmente ser transmitido de generación en generación. ¿Okay? Entonces, es importante reconocer eso. Trastorno de la diferenciación epidemiaria y anomalías del gubernáculo. Estos dos ítems en realidad están escritos acá, pero básicamente entran dentro de lo que es causas hereditarias, ¿sí? Bueno, las consecuencias. Entonces, si yo tengo un animalito que es criptorquidio, tengo una dificultad yo con la L y con la R. ¿Está? Entonces, criptorquidio. Si es criptorquidio bilateral, ¿verdad? Yo tengo lo siguiente. El animalito, en teoría, ¿verdad?, el animalito no es fértil, es decir, no va a preñar. Si es que ambos testículos quedan entonces retenidos o tienen una dificultad en el descenso. O también lo que va a desarrollar ese animalito de formación de teratomas. Los teratomas son entonces neoplasias. Es una neoplasia, solo que la neoplasia es con remanentes embrionarios. Yo creo que esto hablaron con el doctor Ábalos. Los teratomas, recuerden, los teratomas son neoplasias de origen embrionario que están conformados por estructuras, por múltiples estructuras que forman parte de un esbozo embrionario. Es decir, yo puedo tener ahí, en un teratoma, yo corto ese testículo, tengo túbulo seminífero, tengo al lado de uña, tengo al lado de pelo, ¿verdad? La mayoría de las veces vemos pelos en la formación de teratoma, ¿sí? Pero en realidad son un tipo de neoplasia. Cuando yo hablo del criptorquidio unilateral, ¿puede preñar? Es subfértil, eso quiere decir subfértil. Es decir que la tasa de preñez es menor, no obstante la misma está presente y preñan. Acuérdense, mis chicos, preña, el criptorquidio preña y es un grave problema. Entonces, ¿qué
¿Cuál es otra consecuencia? Uno, que va a preñar, sí, todo bien, pero la formación de neoplasias testiculares es una gran preocupación. Entonces, intervenciones, vuelvo a repetir y que quede claro en esta clase, intervenciones tempranas son mejores, ¿verdad? Y capacitación a la persona con la cual ustedes van a estar trabajando, capataz, encargados de galpones, encargados de chiqueros, encargados, es decir, la persona, o mismo ustedes que van a estar ahí. Entonces, ese animal critélico no tiene que ser utilizado no tiene que estar cerca de las hembras. Muy bien, acá solamente está una imagen viejita que teníamos. Entonces acá, fíjense, yo creo que el pene del animalito estará acá, no sé, pero esto en teoría es testículo, ¿sí? El testículo en el canal acá. Yo pienso que el pene está desplazado a los costaditos, que no se veía. Entonces, esto que hicimos ahí, hicimos una apertura, ¿verdad? Hicimos la apertura acá en la línea central, que vamos a hacer, abrimos en un eje central todo lo que es el animalito, abrimos y vemos sorpresa. Entonces, esto es el escroto, los testículos tendrían que estar acá. Yo estoy teniendo entonces un criptorquismo bilateral en el canal inguinal, en el canal inguinal ya. Esto abandonó la cavidad abdominal, entonces está por fuera, ¿sí? Salió de lo que es el anillo inguinal interno. Muy bien. Entonces, ya más o menos tenemos en la cabeza pintado cómo es un animal criptor, que yo tengo que verificar. Entonces, pasado los 6 meses en un canino que no tiene entonces los escrotos, con testículo, ecografía, a ver si es una agenesia o si realmente yo estoy teniendo entonces los testículos dentro de la cavidad abdominal. Consideraciones, esperamos un tiempito más y se castra, o sea, se opera en realidad si está dentro de lo que es la cavidad abdominal. En todas las situaciones, ¿verdad? Antes de que desarrolle una neoplasia, ese testículo siempre va a ser más chiquitito. Entonces tiene un tamaño menor. La consistencia firme y es dura. Diagnóstico diferencial, atrofia. Atrofia, sí, perfecto. Yo puedo tener entonces un criptorquidismo que puede ser hipoplásico y puede ser atrófico, ¿está? Entonces yo puedo tener ambas condiciones actuando en un testículo no descendido. Y puedo desarrollar a consecuencia de eso, en realidad los machos van a desarrollar a consecuencia de eso una hipertrofia compensatoria, si es unilateral. Es decir, si uno está retenido en el canal inguinal o en la cavidad abdominal y el otro está descendido, ese testículo va a experimentar una hipertrofia compensatoria con mayor desempeño de esos túbulos seminíferos. ¿Ok? Muy bien. Entonces acá solamente aprovechando la imagen. Fíjense, veo estos riñones, entonces ya tengo que tener con los conceptos que incorporamos hoy. Una consistencia tensoelástica adecuada en esta imagen de la izquierda con un tamaño acorde, ¿verdad? Y me fijo en este otro, es un poquito menor, tiene la túnica albuginia, incluso me llama la atención, está un poquito más blanco. Al corte, veo acá, esto sería el mediastino, entonces el mediastino de este primero está correcto, y cuando veo este otro, que corresponde a la imagen de la derecha, también aquí en la imagen de la derecha en pantalla, observo que el mediastino está mucho más blanco, las trabéculas y el espacio intersticial caracterizado por un depósito de tejido conjuntivo, como decía Jorge hace rato, un tejido conjuntivo blanco, firme, entonces está atrófico. Entonces reconozco que yo estoy teniendo una atrofia en un lado y una hipertrofia compensatoria en el otro lado. Diferencial para esto, hipoplasia. ¿Puedo tener hipoplasia? Puedo tener hipoplasia también en un criptorquio. Además, se presenta con mucha frecuencia. Muy bien, acá, entonces solamente yo creo que es recordar, si yo estoy teniendo un cliptorquio, yo estoy viendo que está de menor tamaño, está más chiquitito, entonces me pongo a pensar, ¿cómo será que eso está microscópicamente? ¿Verdad? Entonces recuerdo la histología, lo que le decía al comienzo de la clase, recuerdo que esos túbulos seminíferos estaban conformados por espermatocitos tipo 1, espermatocitos tipo 2, tienen espermatogonias, andan sueltas ahí paseándose de la célula de Sertoli, ¿verdad? Entonces yo tengo que recordar que si yo tengo un menor desempeño de ese testículo como tal, entonces, lógico, voy a pensar en túbulos seminíferos
y en todas las estructuras que están contenidas en ese túbulo seminífero sin actividad mitótica, o la actividad mitótica puede ser muy reducida. Recuerden, entre paréntesis, los túbulos seminíferos, las células que están presentes en los túbulos seminíferos tienen uno de los índices mitóticos más altos. Por eso es que el macho, ¿verdad?, toda su vida produce espermatozoides, toda su vida. ¿Está? No es como la hembra que se produce entonces óvulos de acuerdo a los, de acuerdo al número de ovocitos primordiales que tenemos. La hembra nace con un número específico de ovocitos primordiales y punto, terminó. Cuando yo hablo del macho, eso no sucede. El macho forever va a tener entonces actividad en los túbulos seminíferos. Entonces, recordar que la actividad de ese túbulo seminífero, que tendría que ser bien elevada, está reducida debido a una actividad mitótica reducida o variable en animales criptórqueos. Las membranas basales van a estar engrosadas y alinizadas. La membrana basal, recordamos, las membranas basales son aquellas estructuras, ¿sí?, que sirven como sostén a las células epiteliales. En este caso, van a servir de sostén a las células que están presentes dentro del túbulo seminífero. Y están engrosadas y alinizadas, es decir, que están con un mayor depósito de tejido conjuntivo. Voy a tener un aumento de tejido conjuntivo peritubular alrededor de los túbulos seminíferos, en el espacio intersticial, ¿ok? Y voy a tener muchas veces las células de Leydig numerosas, ¿está? Y las células de Leydig, ellas pueden ok. El hermafroditismo aquí, entonces en esta foto tal vez no se aprecia bien, pero y aprovechamos esta imagen. Si yo veo esta imagen acá, entonces esto sería también una hipospadia. ¿Por qué? Porque yo estoy teniendo un pene, se está teniendo un pene y ese pene le falta recubrimiento prepucial. Entonces eso sería una hipospadia. Y acá no se ve, ¿verdad? Pero en realidad el animalito desarrolla como si fuese una vulva. En este caso, la vulva ven que no tiene el himen, no tiene apertura, no tiene, ¿verdad? Pero es un hermafroditismo que no es verdadero, sino que es, reconocemos como hermafroditismo falso. Muy bien. Ok, entonces, solo ordenando los conceptos. Hablábamos de anomalías congénitas y mencionábamos la agenesia testicular, mencionábamos al criptorquidismo, mencionábamos al granuloma espermático solamente en el contenido anterior y mencionábamos principalmente a la hipoplasia testicular. Y por otro lado, y vamos a terminar lo que es congénito por hoy, nosotros hablamos de lo que es la aplasia segmentaria del conducto de Wolff. Entonces, cuando nosotros estudiamos embriología, ¿verdad? Entonces, tenemos que reconocer que todo el sistema tubular, acá, surge a partir del desarrollo, entonces, del conducto mesonéfrico. Ese conducto mesonéfrico a su vez se diferencia en otras estructuras. Una de ellas es el conducto de Wolff. Entonces, si yo tengo una dificultad, una malformación a nivel de lo que es el sistema tubular, tengo que pensar directamente a partir de lo que es el conducto mesonéfrico o el conducto paramesonéfrico. ¿Okay? Entonces, yo puedo tener una aplasia segmentaria y esa aplasia segmentaria directamente va a ir relacionada a una aplasia del epidimo, de los cordones espermáticos y muchas veces de las glándulas vesiculares. ¿Está? ¿Cuál es la consecuencia? Yo le pregunto a ustedes, si imagínense ustedes, tengo este testículo acá, entonces yo tengo la cabeza, por donde tiene la cabeza, el cuerpo y la cola, que suba en la cola del epidimo. Si yo tengo una aplasia, ¿verdad? De lo que es este epidimo, indistintamente a cualquiera sea la altura, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Ya está escrito ahí. A ver, si es una éstasis seminal, significa que los espermatozoides no van a poder avanzar hacia el sector en donde tienen que ser liberados después, ¿verdad? Así mismo, señor. ¿Se entiende? Es correcto lo que dice Daniel. Entonces, cuando nosotros hablamos de la palabra éstasis, éstasis implica enlentecimiento
Y la éstasis, en realidad, puede ser el enlentecimiento, pero éstasis es que está estático ahí. Entonces, lo que dice Daniel es correcto. ¿Por qué? Porque si yo tengo una aplasia segmentaria del epidimo, ese semen, ¿verdad? En realidad los espermatozoides, porque acá son espermatozoides todavía, semen es cuando pasan por vesícula seminal o por próstata. Entonces, ese espermatozoide va a quedar retenido ahí. Y yo tengo un acúmulo de espermatozoides a ese nivel. Y recordamos que eso entonces actúa como un cuerpo extraño. Entonces, el acúmulo, la éstasis de semen o la éstasis de espermatozoides a nivel epidimal va a cursar obstaculizando o obstruyendo todo lo que es el trayecto tubular. Y número 2, voy a tener indefectiblemente la formación de un proceso inflamatorio que conocemos como granuloma espermático. ¿Está? Entonces, las formaciones de los granulomas espermáticos vienen acá. Fíjense acá, como esto está distendido, está dilatado, entonces yo tengo lo que se conoce como un granuloma de retención, quiste de retención, y en ese caso no es infeccioso. No es infeccioso porque yo no tengo una contaminación bacteriana a ese nivel, como vamos a ver después cuando hablemos de infecciosa. Brucela, la Brucela bovis, Brucela melitensis, Brucela canis, todo tipo de brucelas va a cursar con una epidimitis y una orquitis. Y esa epidimitis en realidad es a consecuencia de la formación de granulomas. ¿Pero eso por qué? Es porque la brucela llega hasta este nivel y esa brucela entonces va a cursar con una respuesta inflamatoria. En ese caso, yo tengo un granuloma espermático estéril o bacteriano. Pero en este caso yo estoy hablando de un granuloma espermático no estéril, aséptico. ¿Por qué? Porque no es infeccioso, ¿ok? Correcto. Entonces, simplemente recordar eso como consecuencia. Ok, acá simplemente la inflamación es granulomatosa. Cuando yo hablo de granulomatosa, me refiero a que la presencia de células que tiene que estar en el exudado o en la respuesta inflamatoria tiene que ser macrófagos. O sea, los macrófagos forman parte indiscutiblemente de una respuesta granulomatosa. ¿Ok? Y las causas en este caso, entonces, es que hay un problema en la excreción de ese espermatozoide, en la excreción de ese semen. ¿Ok? Muy bien. Ok, a ver, no sé por qué se quedó medio feo esto. Muy bien, entonces, si yo me pongo a pensar y digo, y cerramos esta parte, yo digo, bueno, ¿cuál es la patogenia? La patogenia es que yo tengo un trastorno, una anomalía congénita con una aplasia segmentaria del conducto de Wolff, que finalmente desencadena una hipoplasia, perdón, una aplasia del epidídimo. Esa éstasis seminal va a crear quistes de retención, eso se dilata, se distiende, crea un granuloma espermático, eso se puede romper, yo puedo tener ruptura de túbulos, ruptura de conductos, y ahí los espermatozoides entonces van a cursar esa ruptura, y esa liberación crea entonces una reacción inmune, una respuesta inflamatoria debido a una consideración como cuerpo extraño, que está libre en el intersticio, ¿está? Porque se rompió. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos?